Hola, tengo 45 años y escribo esta publicación para buscar consejos sobre una situación que sucedió con mi hija Chloe, de 19. El problema es bastante complicado, así que empezaré dando algo de contexto para aclarar las cosas. Tuve a mi hija Chloe cuando tenía 26 años, con quien entonces era mi esposo, a quien llamaremos Stan. Stan y yo nos conocimos en la universidad y nos casamos al graduarnos. Él pertenecía a una familia con negocios, bastante acomodada. Su madre había sido víctima de cáncer y falleció cuando él era pequeño, y su padre lo crió solo. Mi suegro, Mark, 65, siempre me trató como a una hija e incluso me defendió ante su familia en varias ocasiones. Después de que nació Chloe, las cosas se pusieron mal entre Stan y yo. Él apenas estaba en casa. Cuando Chloe tenía 3 años, estábamos al borde del divorcio, pero Mark nos metió en terapia de pareja y logramos resolverlo. Sin embargo, la relación cambió drásticamente y sentía que vivíamos una versión falsa de quienes éramos antes de eso. La etapa previa al divorcio también afectó mucho a Chloe, así que Stan y yo decidimos comportarnos de forma civilizada y hacer que nuestro matrimonio funcionara por nuestra hija. Chloe creció en una casa con ambos padres, que la amaban a ella pero no se amaban entre sí. Stan manejaba el negocio familiar y yo trabajaba como diseñadora gráfica. Ambos contribuíamos al hogar para que Chloe nunca sintiera carencias económicas. Resultó ser buena chica y aprendió a buscarse la vida por su cuenta. Cuando Chloe cumplió 17 años, mi acuerdo con Stan llegó a un punto crítico. Él confesó que llevaba 5 años en una relación sentimental con su secretaria. Esa mujer había trabajado con nosotros por casi 10 años, y su traición me dolió como si fuese familia. Provocó un gran drama en casa, con Mark a punto de sacar a Stan de su testamento por su comportamiento irresponsable. Desde ese día, decidí separarme de Stan y finalmente presenté la demanda de divorcio porque ya estaba demasiado cansada de fingir. Chloe no dijo nada al respecto, pero se vio muy afectada porque le tocó cambiar de casa cada fin de semana, viviendo principalmente con su papá y la nueva pareja de él, pues su casa estaba más cerca de la escuela. Yo hice lo que pude para facilitarle las cosas, asegurándome de no discutir en su presencia. En su último año de preparatoria, Chloe decidió que quería entrar en el negocio familiar, igual que su padre y su abuelo. Mark me dijo en secreto que planeaba abrir una nueva empresa a nombre de Chloe y dársela cuando se graduara de la universidad. Ella trabajó muy duro ese año escolar y logró ingresar en una escuela de negocios decente. No obtuvo beca ni ayuda financiera, así que esperaba que pagáramos la matrícula, y yo estaba dispuesta a cubrir la mitad, con Stan pagando la otra mitad. Durante ese tiempo, la novia de Stan anunció que estaba embarazada. Yo empecé a ahorrar y, reuniendo mis fondos de otros ahorros, conseguí mi 50% del dinero necesario. Sucedió un incidente en su último año que nos distanció a Chloe y a mí. Como mencioné, traté de estar muy atenta para apoyarla tras mi separación con Stan. A Chloe se le da muy bien tocar el piano y tuvo un espectáculo de talentos para los estudiantes de último año en un día entre semana. Stan y yo planeamos asistir. El día del evento, me quedé atorada en el trabajo por un contratiempo y llamé a Stan para preguntarle si ya estaba en el recital de Chloe. Me dijo que no, que seguía en el hospital con su novia porque la consulta del médico se había alargado y pensó que estaría bien ya que yo estaría ahí. Entré en pánico y llamé a Mark para ver si él podía ir, pero no contestó. Tanto Stan como yo salimos, corriendo de nuestros respectivos compromisos, y llegamos casi al final del recital. Chloe había ganado, pero no había nadie de la familia presente para apoyarla. La encontramos cuando ya se iba a casa sola. Al vernos, se subió al coche en silencio, y cuando intentamos preguntarle cómo se sentía, respondió con rudeza, comprensible. Al dejar a Stan en su casa, Chloe comentó algo así como que entendía que él llegara tarde porque cuidaba de la madre de su futuro bebé, mientras que yo anteponía el trabajo a mi propia hija. Sus palabras me dolieron, pero no dije nada porque entendía que hablaba desde el dolor. Traté de compensarla llevándola a comer a su lugar favorito ese fin de semana, pero creo que, desde ese incidente, nuestra relación no fue la misma. Después de sus exámenes finales, Chloe vino a mi casa de vacaciones, ya que la novia de Stan estaba embarazada y necesitaban más espacio. Un día, durante el almuerzo, Chloe me preguntó si pensaba pagar su universidad para pasarme una lista detallada de los gastos. Le dije que pagaría la mitad, pues su padre también aportaría. Ella respondió que, con un nuevo bebé en camino, era obvio que él no iba a pagar tanto dinero. Me tensé y le comenté que no disponía de esa cantidad,
Además de que era injusto que Stan, en la práctica, estuviera dejando de lado a su primogénita solo porque venía otro bebé. Ella dijo que comprendía que su padre no pudiera pagar y que no tenía ningún resentimiento contra él ni contra su novia, y me suplicó que buscara la manera de costearle la universidad para que no tuviera que pedir un préstamo. Le dije que un préstamo estudiantil sería buena opción porque realmente nos faltaban fondos, pero se molestó y se fue. Creo que esperaba que yo pagara todo en lugar de sugerirle el préstamo. Pensé que necesitaba espacio y no hablé más con ella ese día. A la mañana siguiente, Chloe no estaba en casa. La llamé y me dijo que había salido con una amiga y regresaría pronto. Volvió a la hora de comer, muy emocionada, y me mostró un collar. Era un collar de zafiro azul que perteneció a mi difunta madre. Cuando yo era niña, mi familia no tenía muchos recursos y este collar, que había pasado de generación en generación desde mi tatarabuela, era un amuleto de la buena suerte. Le pregunté a Chloe dónde lo había encontrado y me dijo que en el ático, con otras cosas de mi madre. Explicó que un amigo había valorado el collar y dijo que costaría mucho dinero. Después, me propuso que lo vendiera y así podría cubrir el total de su matrícula universitaria. Me quedé atónita. Era algo que había estado en mi familia por generaciones y me pareció extraño que mi propia hija, quien en el futuro lo heredaría, quisiera que lo vendiera sin que fuera realmente necesario. Vi lo ilusionada que estaba, pero rompí su entusiasmo diciéndole que no pensaba vender esa reliquia familiar, porque significaba mucho para mí. Ella argumentó que no tenía sentido guardarlo si no podía ayudarla, ya que ella también era familia. Yo me mantuve firme y le pedí que no insistiera más. Chloe se molestó y se encerró en su habitación. Cuando fui a verla, la encontré empacando para mudarse con su padre. Intenté convencerla de que no era un asunto tan grave y que podíamos buscar otra solución, pero se negó y se fue. Se acercaba el día de su graduación, y yo esperaba la invitación de su escuela, pero en su lugar recibí una invitación para la fiesta posterior en la casa de Stan. Pensé que quizás había sido un error y le mandé un mensaje a Chloe, pero ella me contestó que la escuela permitía únicamente un padre por estudiante, y había decidido llevar a su padre. Me dolió, pero lo acepté con desánimo. Luego, en día de la graduación, vi en Instagram las fotos de Chloe con Stan y su novia. Me sentí muy herida, pero no quise hacer un drama. Fui a la fiesta de graduación y la reunión se desarrolló como si nada hubiera pasado. Mark se acercó a mí para consolarme por no haber ido a la ceremonia, pero le dije que había estado enferma y no pude asistir. En el momento del discurso, Chloe subió al escenario y empezó a agradecer a todo el mundo. Mencionó a su futura madrastra como su amuleto de la buena suerte y la razón de su éxito, y siguió elogiando a Stan y a su nueva familia. Pensé que en algún momento me mencionaría a mí, pero terminó el discurso sin hablar de mí en absoluto. Estaba destrozada, y Mark notó mi expresión. Fue directamente a hablar con Chloe, y a lo lejos, pude ver que discutían acaloradamente. Minutos después, Chloe vino a mí y me pidió hablar en privado en su habitación. Pensé que iba a disculparse, pero comenzó a gritar, culpándome de haber arruinado su día especial porque su abuelo Mark la había enfrentado por no darme crédito en su éxito. Según Chloe, al decirle a Mark que no se metiera, él respondió que conocía toda la historia y se marchó indignado. Ella me llamó chismosa por delatarla y dañar su relación con su abuelo. Traté de aclararle que no había sido yo quien le contó nada, pero no quiso escuchar y me pidió que me fuera. Yo me sentí devastada, recogí fuerzas y me fui. Más tarde, esa noche, Chloe me llamó llorando y me pidió que fuera urgente a la casa de Stan. Fui de inmediato y vi a Stan, su pareja y a Mark sentados en la sala, con Chloe de pie, llorando. Pregunté qué sucedía y me enteré de que Stan había llamado a Mark el día que Chloe llegó a su casa tras pelear conmigo, para que pagara la universidad o me convenciera de pagarla completa. Eso irritó a Mark, quien se molestó con Stan por pretender usarme solo porque él no quería pagar. Desde ese día, Stan y Mark no se hablaban. Después de que Chloe no me mencionó en su discurso y le dio una justificación absurda a su abuelo, Mark se hartó y le reveló a Chloe que la compañía que había planeado regalarle era su obsequio de graduación. Luego rompió los papeles ante todos diciendo que había juzgado mal a Chloe al creerla buena persona y que no pensaba consentirla más. Nos quedamos atónitos. Chloe rompió en llanto, suplicándole a Mark que no fuera tan duro. Mark se volvió hacia mí y me pidió que no usara mis ahorros para la universidad de Chloe, que necesitaba un toque de realidad por su actitud altiva, y se fue sin escuchar a nadie más.
Chloe entonces me suplicó que convenciera a Mark de devolverle la empresa, mientras Stan y su pareja me culpaban de haber causado todo este lío. Fue demasiado para mí, así que le dije a Chloe que lo pensaría y me fui a casa. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de Stan y de Chloe pidiéndome que hablara con Mark para arreglar la situación. Yo me sentía estresada y pensé en invitar a Mark a cenar para discutir el asunto, pero seguía sin creer que fuera mi culpa. ¿Soy la mala por no vender mi reliquia familiar para costear los estudios de mi hija y quizás arruinar su futuro? Actualización 1. Hola, primero responderé a algunas preguntas que se hicieron en la publicación original. ¿Por qué Mark no podía pagar los estudios de Chloe si es rico? Aunque Mark es adinerado, cree que cada quien debe esforzarse y ganarse su posición, así que no planeaba costear la universidad de Chloe como tal, sino que estaba dispuesto a darle la compañía después de que obtuviera el título. ¿Por qué Stan no paga la universidad si es adinerado? Stan no es tan rico como su padre, pero, como dije, vivía cómodo. Sin embargo, está guardando su dinero para su nuevo bebé y su familia actual. ¿Cómo es la relación de Chloe con la novia de Stan? A mí no me agrada esa mujer porque me traicionó, pero siempre ha sido amable con Chloe. Al principio, Chloe la rechazó cuando Stan y yo decidimos divorciarnos, pero los últimos años se unieron por haber crecido en familias disfuncionales con padres separados y desarrollaron una relación madura de hijastra y futura madrastra. No había notado hasta qué punto habían estrechado lazos. Pasando a la actualización. En la cena, hablé con Mark sobre lo sucedido y si no era un castigo muy duro negarle a Chloe la empresa y, además, que yo no le pagara la universidad. Mark dejó claro que Chloe no valoraría nada y que se notaba en su conducta durante la fiesta. Estaba decepcionado de ver que Chloe actuaba como si todo se lo mereciera, sin la intención de esforzarse por sí misma. Me dijo que yo era libre de darle mi dinero a Chloe, pero que no esperara lo mismo de él y que no me quejara en el futuro si ella me daba la espalda por su nueva familia. Mark me aseguró que no era mi culpa y se fue. Después de eso, llamé a Chloe y le expliqué que su abuelo no pensaba darle ninguna participación en la empresa a menos que ella lograra algo por sus propios méritos. Chloe entró en pánico al escucharlo y comenzó a insultarme otra vez, culpándome de todo lo que había salido mal. Se puso tan mal que Stan tuvo que quitarle el teléfono para que se calmara. Esto me hizo replantearme si seguiría pagando la mitad de su universidad. Al día siguiente, Mark me contó que había tenido otra fuerte discusión con Stan, quien culpaba tanto a Mark como a mí de la infelicidad de Chloe y de tratarla injustamente. Mark, con su carácter, le recordó a Stan que también podía pagar por su hija, pero que había preferido abandonarla. Además, le advirtió que podría despedirlo de la empresa si seguía con acusaciones absurdas. Stan se cayó de inmediato y apenas defendió a Chloe. Incluso su novia trató de convencer a Mark de que la familia es la familia, pero Mark le dijo que pagara ella los estudios de Chloe si tanto quería ayudarla, y se negó porque no tenía los medios. Intenté comunicarme con Chloe después de nuestra llamada, para ver cómo estaba, pero me bloqueó tanto de las llamadas como de las redes sociales. Entonces consideré que tenía más sentido no pagar su universidad. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y todo ha estado tranquilo. Aún me siento culpable de no ayudar a mi propia hija con sus estudios, pero también entiendo que ceder a sus exigencias significaría fomentar su conducta. Así que sigo firme en mi decisión de no ayudarla económicamente. Mientras Chloe asimilaba la idea de tener que pedir un préstamo estudiantil y quedar probablemente fuera del negocio familiar, su mayor apoyo ha sido la novia de Stan. A pesar de que a mí no me caiga bien, me alivia saber que Chloe no está sola. Mark, con el paso de unos días, también se deprimió al ver que había perdido a su nietastra por un problema de dinero y decidió que la vida era demasiado corta para guardar rencores. Aún así, recalcó que no planeaba ayudarla financieramente ni en ningún otro aspecto, pero quiso hablar con ella para explicarle que salió mal y cómo enmendar las cosas conmigo y con él en el futuro. Chloe accedió a reunirse con él y comieron juntos. Pero la conversación no fue como esperábamos. Todo iba bien hasta que Mark le preguntó por qué no me invitó a la graduación. Entonces Chloe, intentando convencer a su abuelo, inventó que me había suplicado que pagara la mitad de la matrícula y que había mencionado el collar para facilitarme las cosas, pero que yo la había maltratado verbalmente por ser tan exigente. Según su versión, aún así me invitó a la graduación y yo decliné, y luego fingí ser la víctima. Mark, que es muy listo, la escuchó, pero más tarde quiso confirmar la historia conmigo. Cuando me preguntó por qué había rechazado la invitación,
Me rompí al comprender hasta dónde estaba llegando Chloe para desacreditarme. Le conté la verdad y le mostré los mensajes que Chloe aparentemente olvidó antes de mentir, dejando claro que, en realidad, ella nunca me invitó a la ceremonia. Mark quedó muy decepcionado y llamó a Chloe para decirle que no tendrían más relación mientras ella siguiera actuando con engaños. Yo también decidí escribirle desde el número de Mark, diciéndole que no quería contacto con una hija tan desagradecida. Luego, la novia de Stan me envió mensajes para insultarme y decir que había abandonado a mi hija y destruido sus vínculos familiares, pero la bloqueé al momento porque no valía la pena. Actualización 3. No imaginé que las cosas escalarían tan rápido y que tendría que escribir otra actualización tan pronto. Resulta que, tras hablar con Mark, Chloe se dio cuenta de que la única forma de generar simpatía hacia ella era inventar otra historia y difundirla. Usó su cuenta de TikTok para publicar varios videos en los que me pintaba como una madre tóxica, manipulando muchos sucesos de su infancia para hacerme ver como la villana. Incluso insinuó cosas inapropiadas sobre mi relación con Mark. Yo no uso redes nuevas, así que supe por una colega que sigue a mi hija. Los videos tenían pocas vistas al principio, y le envié a Chloe, a Stan y a la novia de Stan un correo electrónico advirtiendo que, si no quitaban los videos, los demandaría por difamación. Mi colega me aseguró que no había de qué preocuparse porque los videos apenas tenían audiencia. Sin embargo, después me llamó un pariente lejano para preguntarme por mi situación con Chloe y, en la práctica, echarme la culpa de no cuidar a mi hija. Descubrí que los TikToks se habían vuelto virales en nuestra comunidad. Instalé la aplicación para ver lo que se decía de mí, y era atroz. Mi reputación estaba siendo arrasada en los comentarios, con Chloe dándole me gusta a los peores. Empecé a recibir llamadas, correos y mensajes de odio de conocidos y desconocidos. No podía creer que mi propia hija hiciera algo tan cruel. Decidí demandarla a ella y a Stan por difamación, pero antes publiqué algunos videos contando mi versión de los hechos, con pruebas. Esos videos tuvieron incluso más repercusión, y la gente en Internet empezó a ponerse de mi lado. Con el odio dirigiéndose ahora hacia ella, Chloe pensó que lo mejor era escribirme para pedirme que solucionáramos todo en persona y eliminara mis publicaciones. Me enfureció que ella creyera que yo iba a obedecerla, así que le dije que le pidiera a Stan que se reuniera conmigo al día siguiente en la oficina de su padre. Mark y yo habíamos decidido demandar a Chloe y a Stan, por ser su tutor legal, por difamación, ya que habíamos aguantado bastante y toda esa atención negativa también perjudicaba el negocio de Mark. Al día siguiente, Stan apareció con Chloe en la oficina de Mark. Mark, junto con su abogado, les comunicó que los iba a demandar por difamación. Chloe se asustó al imaginarse yendo a los tribunales por sus videos y los borró de inmediato, pensando que así eliminaría las pruebas, pero Mark le mostró las grabaciones de pantalla. Ella comenzó a llorar, suplicándole que no lo hiciera y que no arruinara su futuro. Stan intentó culparme y presionarme para que retirara la demanda, pero le pedí que no interviniera, puesto que él no había detenido el circo en primer lugar. Ha sido muy difícil de soportar, y más aún al venir de mi propia hija. Decidí alejarme un tiempo de las redes sociales y leeré los comentarios cuando regrese de mi descanso de Internet. Actualización 4. Escribo esta actualización varios meses después, así que seguramente será la última, porque el problema ya se resolvió. Agradezco de antemano a quienes comentaron, pues valoro su apoyo. Desde la última vez, pasaron muchas cosas, sobre todo con Chloe. Como todo ocurrió antes de un fin de semana largo, planeábamos presentar la demanda ese lunes. El sábado, Mark me llamó para pedirme que fuera a la casa de Stan de inmediato. Corrí para allá y lo que sucedió fue impactante. Después de que les avisamos a Stan y a Chloe sobre la demanda, ellos regresaron a casa y se enzarzaron en una discusión muy fuerte. Eso alteró la salud de la novia de Stan, que está embarazada, y tuvo que ir al hospital por dificultades para respirar. Ella y el bebé estaban bien, y volvió a casa tras la revisión. Chloe se sintió culpable por haberla alterado y quiso disculparse, pero acabó teniendo una pelea verbal muy desagradable con ella. La novia de Stan le pidió a Chloe que le diera espacio, pero Chloe insistía en escuchar la confirmación de que su disculpa era aceptada, poniéndola cada vez más nerviosa. Stan no pudo intervenir a tiempo y la confrontación escaló al plano físico cuando Chloe, enojada, empujó a la novia de Stan. Por suerte, Stan pudo amortiguar la caída. Al ver lo que había hecho, Chloe corrió a su habitación llorando. Bajó unas horas después y se encontró con que estábamos todos ahí reunidos, obviamente por lo sucedido.
Se disculpó con la novia de Stan, diciendo que su comportamiento fue imperdonable. En ese momento, Stan habló y le pidió a Chloe que se fuera de la casa lo antes posible, porque sigue pensando que representa una amenaza para su pareja embarazada y el bebé que esperan. Chloe se quedó impactada e intentó disculparse de nuevo, pero la novia de Stan dijo que esa era su única opción. Entiendo que Chloe se lo ganó a pulso, pero aún así me pareció muy duro. Mark le ofreció a Chloe quedarse con él temporalmente, y ella aceptó porque no tenía otra alternativa. Cuando Chloe subió a empacar, Stan empezó a llorar y le rogó a su padre que no presentara la demanda. Dijo que no quería meterse en líos legales en un momento tan crítico de su vida y prefería cortar el vínculo con Chloe si ese era el precio de su tranquilidad. Nos quedamos en shock. Entiendo que Chloe no había actuado bien, pero que un padre rechace a una hija por otra que aún no nace es muy drástico. Mark y yo nos miramos asombrados, esperando que la novia de Stan reaccionara de algún modo, pero ella solo dijo que no era culpa de ninguno de los dos y estaba de acuerdo con Stan. Aunque Chloe se comportó de forma cruel, me pareció indignante por parte de su padre. Mark no respondió nada y se fue con Chloe cuando bajó con sus cosas. Yo lo seguí después. Al día siguiente, recibí un mensaje de disculpa desde el número de Mark. Era Chloe, diciendo que su abuelo le contó todo lo que su padre había dicho sobre desheredarla, y que se dio cuenta demasiado tarde de que yo era la única que realmente se preocupaba por ella. No la perdoné de inmediato, pero le dije que se cuidara. Esa tarde, hablé con Mark y concluimos que, dada la situación de Chloe, la demanda por difamación no era lo más apropiado porque ya estaba viviendo una experiencia muy dura y necesitaba ayuda. Decidimos retirarla con la condición de que Chloe publicara disculpas públicas en todas sus redes tanto hacia Mark como hacia mí. Ella aceptó sin dudarlo y, en esas disculpas, declaró que no tendría más contacto con su padre y la novia de este. En cuanto Stan se enteró de que la demanda había sido retirada, trató de contactar a Chloe para disculparse por mencionar que la desheredaría. Pero Chloe, en lugar de callar, aprovechó la ocasión para soltar toda su rabia acumulada. Le recriminó que me engañara, que me abandonara y todo lo demás. Stan no supo qué responder y, básicamente, quedó claro que su relación con Chloe se rompió. Chloe pidió un préstamo estudiantil y decidió valerse por sí misma. Vino a mi casa antes de marcharse y me pidió perdón por todo lo sucedido. La perdoné, pero aclaré que nuestra relación requería mucho trabajo y, por ello, prefería tomar distancia, a lo que ella estuvo de acuerdo. Actualmente, Chloe encontró trabajo cerca de su universidad y asiste a terapia para mejorar su salud mental. No he tenido mucho contacto con ella, aunque planeo invitarla en las fiestas. Mark apenas habla con ella de vez en cuando, y Stan y su nueva familia parecen seguir con su vida. Stan le ha dicho a su padre que lamenta la forma en que se distanció de Chloe, pero, al final, así quedaron las cosas.